Bueno, este homenaje consiste en diversas voces presentando aspectos del pensamiento derridiano a partir de una única pregunta convocante, para cuya respuesta cada expositor, cada expositora se tomará 5 minutos. La pregunta para todos y todas es, ¿qué aspecto del pensamiento derridiano destacaría para pensar el porvenir? Vamos a pasar en estas sobrevidas, en este homenaje a Jacques Derrida en su 90 aniversario, a la presentación de la doctora Mónica Beatriz Cragnolini, que es la directora, además, de la revista Instantes y Azares, es la persona que nos formó, ¿no es cierto, Tete? Es la persona sin la cual no estaríamos aquí. Mónica Cragnolini es profesora titular regular de metafísica, problemas especiales de metafísica y filosofía de la animalidad en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Es también investigadora principal del CONICET y, bueno, sobre nuestro homenajeado ha publicado Derrida, un pensador del resto, y también ha compilado entre Nietzsche y Derrida, Muerte, Vida, sobre vida y por amor a Derrida. Y por amor a Derrida. Mónica, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias. Yo siempre trato de pensar lo que nos ofrece un pensador en relación al presente, a lo que nos acontece, y por ello voy a plantear para este presente, y pensando en ese porvenir, que no es obviamente el futuro, yo diría que el porvenir derridiano es lo imposible habitando y deconstruyendo el presente, o el principio de ruina del presente, ¿no? Y entonces decía, tratando de pensar este presente y pensando en ese porvenir, a mí me gustaría plantear 3 nociones derridianas. Una es la idea de temblor ante la vulnerabilidad de la vida, la otra es la idea de la guerra contra el animal, y en tercer lugar, la idea del hemato-homocentrismo. Cuando poco antes de su muerte, en el año 2004, Derrida dictó en Italia la conferencia «Cómo no temblar», se refirió a esa experiencia imprevisible del temblor, a esa experiencia pasiva que tiene que ver con lo incalculable, a ese habitar un espacio de no saber, que es también la exposición a la vulnerabilidad. En este tiempo de pandemia del COVID-19, a todos creo que se nos ha hecho patente de qué manera la zoonosis de los últimos tiempos, me refiero a la gripe porcina, la gripe aviar, el ébola, se vinculan con el modo de tratamiento que damos a los animales. Y entonces la idea derridiana de guerra contra el animal permite pensar que la guerra no es la del combate con el virus, y esto lo digo por todos estos discursos de ontología de guerra que hemos escuchado en los últimos tiempos, sino que la guerra de alguna manera la hemos instaurado nosotros, la iniciamos nosotros al crear el mundo de la cultura como opuesto al mundo animal, como salida de ese mundo en función de, diría, pretendidos ideales, valores sublimes, como diría Nietzsche, del así llamado o así considerado mundo humano. Esa guerra contra el animal se nos ha hecho visible no solo por el carácter de zoonosis de la pandemia, sino también por el modo en que la atmósfera menos contaminada hizo patente que la superficie de la Tierra ya no era tan transitada como lo es habitualmente por esa enfermedad de la piel de la Tierra que es el hombre, como indica Zaratustra. La enfermedad somos nosotros, y tal vez sobre todo por haber fundado nuestro modo de ser en lo que Derrida llama carnofalocentrismo, esa autoposición del sujeto masculino que se erige sobre la realidad toda, autoafirmándose a partir de la extracción, la explotación y el dominio del planeta. Somos devoradores, devoramos al otro, a todo lo otro, en la ingesta sarcofágica, pero también en los continuos, cotidianos y a veces, entre comillas, amorosos, gestos apropiativos y asimiladores de las diferencias.
Con respecto a los animales, nos adjudicamos el derecho de traer a la vida a millones de animales solo para destinarlos a nuestras supuestas necesidades, los encerramos en espacios estrechos, los atiborramos de alimentos y medicamentos y los matamos. Son esas condiciones de vida estresantes las que han hecho posible todas estas zoonosis de los últimos tiempos, ya que esas condiciones de vida debilitan sus sistemas inmunológicos y permiten la aparición de esos virus que saltan de una especie a otra y se convierten en patógenos humanos. Y como tratamos a los animales, deberíamos decir que también tratamos a muchos humanos a los que animalizamos, y recuerdo cómo Derrida, en La Bestia y el Soberano, vincula el encierro hacinante de los animales y humanos y la trata de personas. El otro concepto que yo quería señalar es el concepto de hemato-homocentrismo, y Derrida, en el seminario La pena de muerte, en el tomo 2, señala de qué manera el concepto de hombre se vincula con la sangre, esa sangre que se neutraliza y se invisibiliza en el mundo de la cultura. Nosotros podríamos decir que toda la historia del Homo faber, del Homo politicus, se entrelaza con la historia de la sangre, por lo que lo homocéntrico es también hematocéntrico, y por eso va a decir Derrida hemato-homocéntrico. Ahora, ¿qué ocurre con esa sangre en esa neutralización que estoy indicando? Podríamos decir que existe la modernidad industrial del exterminio sin sangre, es decir, la idea de Shoah, la falta de visión de sangre en la pena de muerte y la sangre que no se ve de la industria cárnica, lo que se convierte en otra cosa en la gastronomía, como muy bien lo indicara Carol Adams con la idea de la estructura del referente ausente. En ese sentido, tendríamos que decir que vivimos de la sangre de otros. En De Ganados y de Hombres, Ana Paula Maya señala: todos son hombres de sangre, los que matan y los que comen. Y neutralizamos de alguna manera que así ha de ser, damos por hecho que somos hombres de sangre. Por ello creo que el sexismo, el racismo y el especismo se hallan estrechamente vinculados entre sí, y de alguna manera indican ámbitos de disponibilidad de la sangre, la vida de otros y otras, para un sujeto que se asume como masculino, es decir, con poder de autoerigirse como soberano y con poder de disponer de la vida y la muerte de esas formas de vida que considera sus propiedades. Creo que el pensamiento derridiano nos coloca y nos expone a ese temblor ante la vulnerabilidad de la vida del otro, viviente humano o animal. Ese temblor nos conmueve, ese temblor nos desconstruye, y por eso creo que el porvenir es poder habitar en ese temblor. Así es posible también pensar el vivir con, en lugar de este modo continuo en que estamos, que es el vivir contra, o vivir de, o vivir en guerra con el otro, sea humano, sea animal. Muchas gracias, nada más.